El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, y cómo le entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Mi hermana, mi cuñado y mi sobrina están aquí y ahorita cuando salga de aquí me van a regañar porque siempre que van a una misa, a un lugar nuevo conmigo, yo cuento la misma historia. Pero es porque es la historia de amor entre el Señor y el Padre Gio, como me conocen en Estados Unidos, el Padre Gio. No me dicen Giovanni, me dicen Padre Gio. Y les quiero contar un poquito porque llegan momentos en la vida en los que uno siente que los errores que uno comete o las debilidades que uno tiene pueden frenar o de alguna manera anular los sueños o las metas que uno tenga. Yo llego a Estados Unidos hace 12 años y les cuento que cuando yo me fui para Estados Unidos, inglés, nada, cero. Ahora tampoco es que sea muy bueno porque mi acento es como el del presidente Uribe, pues yo hablo así todo arrastrado, así como hablo en español, así mismo hablo en inglés. Entonces, yo recuerdo que mi primera experiencia en inglés fue porque yo viajé Medellín, Bogotá, Houston. Y cuando llego a Houston, yo tengo con esas ganas de un tinto, porque uno es de aquí, el café le hace falta a uno. Entonces llego yo y nadie me hablaba en español, nadie, ni un solo latino por ahí. Ahora usted lo ve por todas partes, pero ahí ni uno. Y llegué a una cafetería en el aeropuerto y digo yo: ¿quién habla español? Y una dominicana, yo. Y le dije: dame un tinto. Y me dijo: ¿qué es eso? Y le dije: yo, es un café chiquito. Y ahí fue mi primera lección de inglés. Aquí no se pide tinto, aquí es café chiquito.
Me mandan para la universidad y sí, me iba bien, porque académicamente uno se pone a estudiar esos libros y le va bien. El problema es cuando después de los libros llega la vida real. Y me recuerdo que un día del segundo mes de estar allá nos pusieron en equipos de A3. Y me tocó con una coreana, el nombre de ella es Soo-yeon Lee, otra persona y yo. Y teníamos que conversar. Yo en español hablo hasta por los codos, pero en inglés, ay Dios mío. Entonces llega la primera persona y empieza a hablar. Llego yo. Ay, yo sonaba como cuando los audífonos le están fallando a uno, como cuando el Bluetooth se le está acabando aquí, así hablaba yo inglés. Cuando sigue Soo-yeon, la coreana, y empieza toda fluida, como si hubiera nacido allá, a hablar en inglés, no, esa vergüenza que yo sentí. Se acaba la clase y Soo-yeon me dice, Giovanni, ven un segundo, ¿a qué horas pasa el tren para tu casa? Y le dije yo, a las 2:50. Me dijo, nosotros terminamos clase a las 2. ¿Qué tal que si de 2 a 2:30 nos sentamos a conversar? Porque yo noté que tú tienes dificultades para hablar. Y yo, listo, de una. Y me dice, pero quiero que sepas una cosa, no creo en Dios. Y yo sé que tú eres seminarista, no creo en la Virgen y en esas cosas, y no creo en nada después de la vida. Ese día yo fui el peor seminarista del mundo. Yo le dije, a mí no me importa eso. Yo necesito es hablar inglés. Hágale, reunámonos. Y empezamos a hablar y al principio es muy fácil porque te preguntas sobre tu familia, tus amigos, tu país, la comida que más te gusta. Pero llegó un momento en que no teníamos nada de qué hablar. Entonces me empezó a preguntar, ¿y quién es Dios? Oiga, si es difícil decir quién es Dios en el idioma que uno conoce, imagínense en inglés. ¿Quién es la Virgen? ¿Qué es el cielo? ¿Qué pasa después de la muerte? Y ya nos reuníamos y eran esas preguntas y yo háblele, pero con el inglés que les acabo de decir, un inglés muy malo del segundo mes, horrible, el peor. Llegamos a clase un día y el profesor nos dice, miren, dentro de 15 días es la evaluación final. ¿Y cómo va a ser? Vas a preparar una presentación sobre tu familia. Y yo, pan comido, mi familia. Yo me paro ahí, hablo de mi familia, qué pena me va a dar nada. Llega los 15 días, yo con esa presentación súper preparada, ya me habían corregido gramática, los curas americanos, todo. Yo estaba súper listo. Y recuerdo que había un coso parecido a estos, pero de madera. Y yo me paré ahí y vi a mis compañeros, y no es ese sentido que aquí eran por ahí 10 pelagatos. Y me paro yo ahí. Oiga, me cogieron los nervios. Y empecé a sudar y a temblar. Y yo los miraba y yo no era capaz de hablar. Y el profesor me dijo, siéntate que no fuiste capaz. Yo me senté, ni siquiera triste, con rabia. Y yo le decía a Dios, ¿para eso me trajiste? ¿Para hacer el ridículo? Si no soy capaz de hablar, entonces ¿yo qué voy a hacer aquí? En ese momento yo tomé la decisión, mañana mismo me voy para Colombia, yo no me voy a quedar aquí perdiendo mi tiempo, qué vergüenza. Y yo era con esa rabia ahí en ese puesto cuando el profesor dice, Soo-yeon, pasa tú y haz tu presentación. Se para Soo-yeon Lee, la coreana, ahí enfrente. Y yo con esa rabiecita, porque yo sabía que ella sí hablaba muy bien, como con esa envidia que le da uno a veces. Qué pereza está como habla de Dios sin poder, ¿cierto? Y entonces ella se para y dice, mi presentación hoy es sobre mi familia. Pero no mi familia en Colombia, sino mi familia aquí en Corea, sino mi familia aquí en Estados Unidos, y especialmente sobre mi mejor amigo. Y ella empezó a decir unas cosas maravillosas sobre el mejor amigo, que es esto, que no sé qué, y que es lo de más allá, y ta. Cuando dice, y mi mejor amigo es Giovanni. Entonces yo la miré en medio de mi rabia, mi frustración, y con decisión tomada de volverme para Colombia, y le digo yo, Soo-yeon, con mis palabras, le dije yo, ¿cómo voy a ser tu mejor amigo si nos conocemos hace 2 meses? Y ella me dice, es que por ti yo creo en el mismo Dios en el que tú crees y quiero ir al mismo cielo al que tú vas a ir. Y ese día yo descubrí que la misión de Dios para cada uno de nosotros está por encima de nuestros miedos, por encima de nuestras limitaciones, por encima de nuestra negatividad constante. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque esa es la verdadera experiencia de la Pascua. Ese día yo dije, cuésteme lo que me cueste, voy a ser sacerdote, porque el Señor me eligió incluso para evangelizar a los que no creen. Y nosotros hemos venido desde la semana de la Pascua reflexionando un poquito sobre las apariciones de Jesús. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen ustedes que Dios tuvo que venir en la persona de un ser humano? ¿A son de qué? Como dicen por ahí, Dios tuvo que venir en la persona de Jesús. Y si miramos el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con un Dios que, aunque quería ser cercano, siempre tenía un intermediario, Abraham, Moisés, los profetas. No había una relación de tú a tú. Entonces esa relación de alguna manera generaba cierta distancia.
Por eso es que Dios viene al mundo en la persona de Jesús, para que la relación no sea a través de un intermediario, sino personal. Por eso Jesús empieza a caminar con el mundo y se da cuenta que hay una cosa maravillosa en los seres humanos que nosotros ponemos a un ladito y siempre la miramos muy feo, que se llama la vulnerabilidad. Y en esa vulnerabilidad Jesús encuentra la manera de acercarse al corazón de los seres humanos. Y en las revelaciones de la resurrección vemos cómo la primera testigo fue María Magdalena, una mujer que por solo ser mujer, no nos vamos que la mujer adúltera, porque eso no se sabe, eso la tradición dice que no es, que por solo ser mujer ya era vulnerada, porque en el tiempo de Jesús una mujer y un esclavo eran prácticamente lo mismo, pero Jesús la vio con amor, y Jesús la vio a pesar de sus temores y le dijo: vente para acá que yo te quiero conmigo. Y cuando María Magdalena llega a la tumba, ella no llega convencida de que Jesús está vivo. Ella llega triste porque el único amor que tuvo en la vida, la única persona que la amó de verdad, que la respetó como ser humano, que le dio la dignidad de mujer, se había muerto. Y cuando ella llega a esa tumba en su vulnerabilidad, Jesús la llama por el nombre y le dice: María, no temas, porque tú eres capaz de ser mujer, incluso en esta época donde no significas nada para el mundo. Pero Jesús en los milagros primero decía: vete y no le cuentes a nadie. Ahora sí le dice: vete y cuéntale a los discípulos. Y por eso corre Pedro, otro ejemplo bonito de la vulnerabilidad. Pedro el terco, el que no entiende las cosas, el que lo negó. Y Pedro llega a la tumba con culpa. Otra parte de nuestra humanidad llega con culpa diciendo: es que la embarré, ¿cómo lo voy a negar? Y Jesús le dice: un momentico, Pedro, ya estás aquí, gracias por venir. Yo no te juzgo, yo quiero que sigamos trabajando juntos. Y después llega Tomás, que dice: yo no voy a creer hasta no verlo, yo no voy a creer hasta no tocarlo. Y Jesús dice: ¿eso es lo que quieres? Ven, si eso es lo que necesitas, tócame porque soy real, estoy aquí para ti, acepto tu duda. Dignidad en María Magdalena, miedo y culpa en Pedro. Y estamos viendo un Tomás que genera o que habla de la duda. ¿No te parece eso algo similar a lo que nosotros los seres humanos sentimos? Por eso mi pregunta hoy para ti, para terminar con esta reflexión, para no hablar mucho, es: ¿cómo estás viviendo tú tu propia experiencia del Señor Jesús? Porque Él no vino para que te contaran su historia. Él vino para que como Tomás lo tocaras, que como María Magdalena te reflejaras en su amor. Él vino para que a pesar de nuestra humanidad siguiéramos caminando con Él como Pedro. Y hoy el Evangelio de San Lucas de los discípulos de Emaús nos invita a algo maravilloso, y es a caminar reconociéndolo a Él en nuestra vida, cada paso que damos. Sin embargo, nosotros a veces pareciéramos espectadores de lo que pasa en la iglesia. Vamos a unas Semanas Santas maravillosas, hermosísimas, pero se acaba el domingo de resurrección y cada uno para su casa y no pasa nada. Y eso no es lo que el Señor quiere. Él quiere que vengas al sepulcro y lo encuentres vacío, para que vayas al mundo y lo transformes a través de la propia experiencia que tú tienes de Él. Y te preguntarás: Padre, ¿y cuál es mi experiencia de Él? El Evangelio de San Juan, que leímos hasta la semana pasada, tiene una cosa muy bonita, es una figura. Siempre habla de un discípulo que no tiene nombre, el discípulo al que Jesús amaba. Y ese discípulo lo encontramos al pie de la cruz con la Virgen María. Y ese discípulo después lo encontramos en muchas otras ocasiones, pescando, cuando va a la tumba. Y San Lucas hoy, aunque es un evangelio distinto, habla del nombre de uno, pero no del otro. Yo hoy te quiero invitar a que le pongas a ese discípulo al que Jesús ama, como dice el evangelio, tu propio nombre. A que seas capaz de decirle: Señor, yo también estuve al pie de la cruz y sufrí contigo. Al que seas capaz de decir: Señor, yo también te reconocí cuando nadie más te reconoció. Y al que seas capaz de decirle: Señor, como me amas tanto, yo te voy a amar indiferentemente de las dificultades que tenga para hacerlo. Hoy quiero que te configures con lo que celebras, que no solamente lo digas de boca, sino que entiendas que tú eres parte importante del plan de Jesucristo. Que ese discípulo al que Jesús ama eres tú y nada más que tú. Y que camines con ellos en el camino de Emaús, para que le entregues tu vida al Señor. Y más importante, para que le cuentes a todo el mundo la experiencia de amor que has tenido con Jesús. Padre, pero es que yo no soy tan bueno para hablar. ¿Cómo voy a hacer para contarle a la gente mi experiencia de Jesús? Vea, el peor predicador es el que habla bien.
El mejor predicador es el que cierra la boca y con un ejemplo de vida es capaz de mostrarle al otro que Jesús vive con él. ¿Cómo mostrarle al otro que Jesús resucitó en mi vida? Estando alegre, a pesar de mis dificultades, sonriéndole al que más lo necesita, tratando con respeto al que está a mi lado. Miren, un ejemplo muy sencillo: esposos y esposas. Dicho para esposos y esposas: luz en la calle, oscuridad en la casa. Esos maridos que llegan a la casa y la esposa, y ya llegó qué pereza. O esas esposas que llegan a la casa y los hijos ya empezó a echar cantaleta. Eso no es un discípulo de Jesús. Discípulo de Jesús es el que es capaz de ser luz en su propia casa. Es el que es capaz de mostrarle el amor al otro, porque lo peor que puede haber es una mamá que está metida en la iglesia todo el día, pero que llega a la casa a tratar mal a su familia. Ahí estamos siendo incoherentes con nuestra experiencia de la resurrección. Por eso, hermanos y hermanos, para concluir y para terminar, recuerden que el Señor tiene un plan con cada uno de ustedes. Que el nombre tuyo es el nombre del discípulo o la discípula a la que Jesús tanto ama. Que tu experiencia de la resurrección no es una experiencia simplemente de un espectador que lo escucha en el Evangelio, sino que tiene que ser una experiencia viva. Y que hoy el Señor no te dice que te quedes callado, te invita a que vayas al mundo y hagas del mundo un mundo mejor. El presidente no puede, el papa no puede, pero tú eres una semilla del reino, y donde empieces a cambiar alrededor tuyo, poco a poco cambiaremos este mundo en el mundo que Jesús quiere para todos nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.